Muy buenos días, tardes, noches. Un gusto saludarles. Hoy hablaremos sobre la historia de Roma. Nos enfocaremos en lo que fue el ascenso y caída de la antigua Roma. Y cómo no resaltar en esta ocasión qué es el derecho romano. Y decir que es el conjunto de principios y normas jurídicas que rigieron la sociedad desde la fundación en el año 753 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo. Resaltar que es la piedra angular de los sistemas jurídicos modernos y base fundamental de la legislación civil actual. Agradecer sin duda alguna, antes de entrar en detalle de este relato, a las enseñanzas que ha compartido nuestro abogado y máster José Rolando Herrera Mercadal, con quien hemos aprendido y compartido durante varias jornadas sobre la historia de Roma y cómo resaltar que de una aldea pasó a un dominio global. Importante mencionar que un imperio no se construye en un día, pero tampoco se destruye de la noche a la mañana. ¿Cómo inicia todo? La historia de cómo fue ocurriendo los cambios en Roma. A orillas del río de Tíber, en la península itálica, lo que comenzó como una modesta aldea de pastores terminó convirtiéndose en el imperio más poderoso del mundo antiguo. Dominaron el Mediterráneo, crearon leyes que seguimos usando miles de años después y transformaron para siempre la arquitectura, la política y la ingeniería. Hoy resumiremos en 10 minutos la historia completa de la antigua Roma, su nacimiento bajo la monarquía, su época de oro durante la República, el esplendor de su imperio y la dramática caída que cambió el destino de la humanidad. Todo comienza entre el mito y la historia en el año 753 a.C. Según la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo. Tras una disputa mortal entre hermanos, Rómulo se convirtió en el primer rey de la ciudad. Durante este periodo inicial, Roma fue gobernada por una sucesión de 7 reyes. Los primeros monarcas organizaron religiones, crearon las primeras instituciones y establecieron alianzas territoriales con vecinos. Sin embargo, la monarquía terminó de forma oscura. El 7º rey, Tarquinio Soberbio, gobernó como un tirano cruel, impopular, que era inaceptable todo lo que él hacía, a excepción de su círculo interno. En el año 509 a.C., hartos del abuso de poder, los nobles romanos lideraron una rebelión popular, expulsaron al rey y juraron un compromiso sagrado. Roma nunca más volverá a ser gobernada por un solo hombre. Y fue el inicio de un gran cambio total. Tras expulsar al rey, nació la República Romana, un sistema pionero en el que el poder se divide entre el Senado y 2 cónsules elegidos anualmente. Para evitar la dictadura, crearon un complejo sistema contrapesos políticos para evitar que se volviera a renacer las dictaduras. Durante más de 4 siglos, la República demostró ser una maquinaria militar imparable. Su prueba de fuego llegó en las guerras púnicas contra su gran rival Cartago. A pesar del genio militar cartaginés Aníbal Barca, Roma destruyó Cartago y tomó el control absoluto del mar Mediterráneo, al que llamaron orgullosamente Mare Nostrum. Interesante, pero la enorme riqueza y rápida expansión desestabilizaron la estructura de la República desde adentro. La gran desigualdad entre
aristócratas, patricios y el pueblo plebeyo desató violentas guerras civiles. Los ambiciosos generales militares lograron que las legiones fueran más leales a ellos que al propio Senado. El punto de quiebre llegó con Julio César. Tras conquistar Galia, cruzó el río Rubicón con sus tropas, derrotó a sus rivales y se proclamó dictador vitalicio, aunque fue asesinado en el Senado en el año 44 a.C. por aquellos que buscaban salvar la república. La estocada final ya estaba dada, la república había llegado a su fin. Interesante que durante este proceso resurge de las cenizas del conflicto emergió Octavio, hijo adoptivo de César, quien asumió el título de Augusto en el año 27 a.C. Se convirtió en el primer emperador, inaugurando formalmente el Imperio Romano. Con Augusto inició la llamada paz romana, 2 siglos de estabilidad, prosperidad económica y florecimiento cultural sin precedentes. Roma dejó de ser una ciudad de ladrillos para transformarse en una metrópoli de mármol. Se construyeron colosales acueductos, calzadas que unían 3 continentes, anfiteatros, templos monumentales, obras que eran increíbles en aquellos tiempos. Bajo el mandato de emperadores como Trajano, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, extendiéndose desde las frías tierras de Escocia hasta el desierto de Mesopotamia, gobernando a más de 50 millones de personas. Era una expansión increíble que no dejaba de asombrar. Fue también durante este periodo que nació en una lejana provincia de Judea una nueva fe que cambiaría la historia mundial. Y estamos hablando del cristianismo, que vino a transformar y a hacer cambios increíbles en los patrones religiosos de aquellos tiempos. Sin embargo, ningún imperio dura para siempre. A partir del siglo III, la grandeza romana comenzó a agrietarse debido a una tormenta perfecta de factores. Y dentro de ellos encontramos inestabilidad política. Decenas de emperadores se sucedieron violentamente entre asesinatos y golpes militares. Entre ellos mismos se cambiaban y se mataban. En aquellos tiempos surgió una crisis económica devastante, en la cual había devaluación de la moneda, inflación e impuestos sofocantes que hacían que la comunidad del pueblo no pudiera sobrevivir de una manera estable. También se vivía en ese tiempo una presión militar externa que asfixiaba las formas de gobierno. Diversas tribus germánicas presionaron constantemente a las fronteras norteñas. Fue en el año 395 después de Cristo, para facilitar su administración, el emperador Teodicio dividió el imperio en 2: Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente. El Imperio de Occidente, debilitado, empobrecido, no logró resistir. En el año 476 después de Cristo, el jefe germánico Odoacro depuso al último emperador de Occidente, un joven llamado irónicamente Rómulo Augustulo. El imperio de Occidente había caído, marcando en la historia el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. Cabe destacar que el imperio de Oriente sobrevivió 1000 años más como el imperio bizantino hasta el año 1453. Es interesante todo este proceso. Roma cayó como estructura política, pero su huella jamás desapareció. Su herencia vive a diario entre nosotros. Para resaltar, hablamos lenguas neolatinas como el español, francés, italiano. Resaltar que nuestro sistema de leyes y justicia
se cimienta en el derecho romano, mencionar que sus innovaciones arquitectónicas y conceptuales de ciudadanía siguen vigentes en el mundo moderno. Decir Roma no fue solo un imperio del pasado, fue el gran pilar sobre el cual se construyó la civilización occidental de lo que ahora es. Muchas gracias por su atención.